buenos días para todos. Un saludo a cada uno de ustedes, honorables concejales, a la comunidad que nos acompaña en las barras, a la comunidad que sigue la transmisión por los distintos medios digitales, al equipo del consejo que nos acompaña el día de hoy. Señora secretaria, muy buenos días. Realizamos por favor el llamado a lista y verificación del quórum. Buenos días, honorable concejal Ernesto Camilo Agudelo Céspedes, Partido Conservador. Buenos días a todos, honorables concejales, personas que nos acompañan en las barras, Partido Conservador presente. Honorable concejal Edwin Camilo Arévalo Ávila, Partido Nueva Fuerza Democrática. Buenos días, presente. Honorable concejal Juan Carlos Clavijo Niño, Partido Demócrata Colombiano. Buenos días, señora secretaria, buenos días para todos, presente. Honorable concejal Michael Felipe Fernández Agudelo, Partido Nueva Fuerza Democrática. Buenos días para todos, presente. Honorable concejal Luis Fernando Fuiquitiva León, Partido Liberal. Muy buenos días para todos, presente. Honorable concejal José Néstor González Romero, Partido Coalición La U Liberal. Buenos días, honorables concejales. Buenos días, equipo del Consejo. Presente, señora secretaria. Honorable concejal Mauricio Martín Fandiño, Partido Alianza Social Independiente ASI. Presente. Honorable concejal Arbey Esmido Ordóñez Cabrera, Partido de la U. Muy buenos días, presente. Honorable concejal Óscar Hernando Pulido Ortiz, Partido Demócrata Colombiano. Honorable concejal Gabriel Eduardo Ramírez Ruiz, Partido Alianza Social Independiente ASI. Buenos días, presente. Honorable concejal Javier Rolando Rengifo Caicedo, Partido Conservador. Buenos días para todos, presente. Realizado llamado a lista, señor presidente. ¿Cuántos concejales presentes? 10 concejales presentes. Con 10 concejales presentes, siendo las 8:26 del 21 de febrero de 2026, damos inicio a la sesión programada para el día de hoy. Señora secretaria, por favor, realizamos la lectura del orden del día. Orden del día propuesto, sesión extraordinaria 20 de febrero del 2026. Primero, llamado a lista y verificación del quórum, punto ya abordado. Segundo, lectura y discusión y aprobación del orden del día. Tercero, continuación, estudio en segundo debate, proyecto de acuerdo número 2, por medio del cual se autoriza la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del municipio de Cota con destino a la ejecución del proyecto de vivienda de interés social y prioritaria y se dictan otras disposiciones. Cuarto, lectura de correspondencia. Leído el orden del día, señor presidente. Una vez leído el orden del día, se encuentra en consideración, sigue en consideración, anuncio que se va a cerrar, aprueban honorables concejales, aprobado. Continuamos por favor con el siguiente punto del orden del día. Tercero, continuación, estudio en segundo debate, proyecto de acuerdo número 2 del 2026, por medio del cual se autoriza la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del municipio de Cota con destino a la ejecución del proyecto de vivienda de interés social y prioritaria y se dictan otras disposiciones. Honorables concejales, en este punto del orden del día continuamos con el estudio en segundo debate del proyecto de acuerdo número 02 del 2026, por medio del cual se autoriza la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del municipio de Cota con destino a la ejecución del proyecto de vivienda de interés social y prioritaria y se dictan otras disposiciones. Señora secretaria, por favor, continuamos con la lectura de los documentos del proyecto de acuerdo número 02. Cota, 11 de febrero de 2026. Señor H.C. José Néstor González Romero, Comisión Conjunta Consejo Municipal de Cota. Referencia, concepto político proyecto de acuerdo no 02 de 2026, por medio del cual se autoriza la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del municipio de Cota, para la ejecución de un proyecto de vivienda y se dictan otras disposiciones. Consideraciones programáticas para el estudio y adopción del presente acuerdo desde el ámbito político. Respetado ponente. Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de prestación de servicios profesionales pactado entre el Consejo Municipal de Cota y el suscrito para la vigencia 2026, me permito remitir el concepto desde un ámbito político que correspondiente al proyecto de acuerdo citado en la referencia, el cual desglosa los motivos y razones que justifican el concepto positivo con algunas observaciones. De manera puntual se identifica que el presente proyecto de acuerdo busca principalmente transferir un bien inmueble de propiedad del municipio con el fin de poder desarrollar un proyecto de vivienda destinada a la población más necesitada. El presente concepto político parte de la importancia del ser humano como el eje central en cualquier sociedad. Desde una perspectiva estrictamente social, la vivienda no debe verse solo como de 4 paredes y un techo, sino como la plataforma básica para que un ser humano pueda desarrollarse. Implementar proyectos de vivienda de interés social, BIS, y prioritaria, VIP, en el municipio de Cota,
no solo funcionaría como una respuesta al crecimiento demográfico, sino una estrategia para fortalecer el tejido social y la economía local, mejorando notablemente la calidad de vida de la población. Tradicionalmente, el componente de vivienda en Cota ha estado marcada por una fuerte y monopolizante presencia en el territorio por parte de los constructores que han hecho presencia históricamente en el municipio y han intervenido en el desarrollo de proyectos de vivienda de alto costo que no son asequibles para un grupo mayoritario de la población del municipio, por lo cual esa oferta no suple la demanda que pueden tener las personas con mayor nivel de vulnerabilidad y necesidades. Partiendo de este contexto y desde un ámbito político, la viabilidad de la transferencia a título gratuito de bienes inmuebles en Cota se podría analizar a través de tres variables. Por un lado, la voluntad de la administración, por otro lado, surge por el consenso en el Consejo Municipal, y finalmente, la generación de un impacto en la comunidad local. Voluntad política de la administración municipal. Es fundamental referir que una de las bases donde se asienta el presente proyecto de acuerdo está sustentado en el Plan de Desarrollo con el Poder de la Gente Cota Renace 2024 a 20.271 aprobado previamente por la Corporación. Este criterio hace énfasis en la importancia de materializar las acciones que fueron respaldadas en el marco de un ejercicio democrático y político que dio como resultado la elección popular del alcalde y su programa de gobierno y que para efectos del presente proyecto de acuerdo pone énfasis en el deseo y necesidad de poder garantizar el cumplimiento de los derechos económicos y sociales de la población cotense buscando reducir el déficit habitacional. Políticamente, cumplir con la entrega de vivienda es una bandera crítica para consolidar la legitimidad de la administración actual ante la población cotense. En este sentido, se identifica que dentro del componente acceso a soluciones de vivienda y de servicios públicos que aporten al desarrollo, se encuentra el programa para acceso a soluciones de vivienda en donde se plantea la meta número 37, la cual refleja un plan de desarrollo municipal centrado en el compromiso de garantizar el acceso a vivienda para las personas más necesitadas del municipio. Consenso en el Consejo Municipal. Se identifica un ambiente político propicio en la corporación donde no hace mucho, el mismo, aprobó de manera unánime un proyecto similar, lo que refleja una disposición fuerte y alineada con las metas de vivienda destinadas a la población. Asimismo, políticamente el Consejo Municipal ha delegado facultades amplias al alcalde para declarar utilidad pública y realizar transferencias, lo que minimiza la fricción burocrática y política en cada predio individual. Generación de un impacto en la comunidad. Este componente supone un enfrentamiento entre dos fenómenos claros presentados y que son la justicia social u ese clientelismo, esto es, que mientras la administración presenta estas transferencias como un acto de justicia social, inclusión y equidad, basado en la función social de la propiedad, desde la oposición o algunas veedurías ciudadanas suele vigilarse que la asignación de estas viviendas no se convierta en una herramienta de clientelismo político. Otro impacto que se identifica se orienta a la presión por la urbanización, y es que es conocido que en Cota existe un debate político latente sobre el crecimiento poblacional. La transferencia de predios para vivienda masiva debe equilibrar la demanda social con la capacidad de los servicios públicos. Un instrumento de gobierno, de carácter técnico, político, democrático y de gestión de políticas públicas. En él se refleja la propuesta que desde el poder se tiene para el territorio. En este sentido, el presente concepto político recomienda tener presente las variables y aspectos mencionados arriba en el siguiente sentido. Concepto positivo desde el ámbito político sustentada en la existencia de una acción pública clara reflejada en el principal instrumento de gobierno, de carácter técnico, político, democrático y de gestión de políticas públicas que es el Plan de Desarrollo Municipal. De esta forma, el presente proyecto de acuerdo contempla el nuevo programa de vivienda, Podemos Casa, que facilitará el acceso a hogares y familias de forma segura y digna para el municipio. Esta acción fomentará un crecimiento municipal equitativo que da cumplimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad durante los espacios de participación ciudadana y a una necesidad que vive la comunidad más necesitada en este ámbito, teniendo como objetivo el de garantizar el bienestar habitacional de cada familia cotense. Atentamente, Gustavo Adolfo Rosa Suárez, politólogo, magíster en estudios sociales y políticos. CC 80.083.640 de Bogotá, asesor político, plenaria, Consejo Municipal de Cota. Cota, Cundinamarca, 11 de febrero de 2026. Señores, Honorable Consejo de Cota / Diagonala, Honorable Concejal José Néstor González Romero, Concejal Ponente Cota. Ref, Concepto Jurídico y Financiero sobre el Proyecto de Acuerdo No. 02 de 2026, por medio del cual se autoriza la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del municipio de Cota, para la ejecución de un proyecto de vivienda y se dictan otras disposiciones. Respetado concejal. De acuerdo con las obligaciones estipuladas con el equipo jurídico y financiero, por la presente rendimos el concepto del proyecto de acuerdo No. 02 de 2026, por medio del cual se autoriza la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del municipio de Cota, para la ejecución de un proyecto de vivienda y se dictan otras disposiciones. El presente concepto despliega el análisis jurídico y financiero respecto al proyecto acuerdo de referencia, presentado al Honorable Consejo Municipal de Cota, por la Administración Municipal, en cabeza del señor alcalde ingeniero Orlando Balcero García, el cual es sometido a su correspondiente análisis, estudio y consideración. 1. Marco normativo. El marco jurídico que fundamenta este proyecto incluye normas constitucionales, legales y reglamentarias, destacando Constitución política,
Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-SIC administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. Artículo 313. Corresponde a los consejos: 3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al consejo. 7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. Artículo 315. Son atribuciones del alcalde: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del Consejo. 2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba el presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio SIC. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante. 3. Dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo, representarlo judicial y extrajudicialmente, y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos respectivos. 5. Presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. 6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiera aprobado el Consejo y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que sean el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. 8. Colaborar con el Consejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarle informes generales sobre su administración y convocarlo a sesiones extraordinarias, en las que solo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado. 9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. 10. Las demás que la Constitución y la ley le señale. Ley 3 grados de 1991. Artículo 5 grados. Modificado por el Art. 27, Ley 1469 de 2011. Se entiende por solución de vivienda el conjunto de operaciones que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para obtenerlas en el futuro. Son acciones conducentes a la obtención de soluciones de vivienda, entre otras, las siguientes: construcción o adquisición de vivienda, construcción o adquisición de unidades básicas de vivienda para el desarrollo progresivo, adquisición o urbanización de terrenos para desarrollo progresivo, adquisición de terrenos destinados a vivienda, adquisición de materiales de construcción, mejoramiento, habilitación y subdivisión de vivienda, habilitación legal de los títulos de inmuebles destinados a la vivienda. Ley 136 de 1994. Artículo 3. Funciones de los municipios. Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente. Corresponde al municipio: 1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley. 2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas, incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio, teniendo en cuenta los criterios e instrumentos definidos por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales y Usos Agropecuarios (UPRA), para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo rural con enfoque territorial, y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, según la Ley Orgánica de la materia.
Los planes de desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas al respeto y garantía de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros, los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de acción comunal. 4. Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en coordinación con las autoridades locales de policía y promover la convivencia entre sus habitantes. 5. Promover la participación comunitaria, la cultura de derechos humanos y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. El fomento de la cultura será prioridad de los municipios y los recursos públicos invertidos en actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público social de conformidad con el artículo 1, numeral 8 de la Ley 397 de 1997. 6. Promover alianzas y sinergias público-privadas que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del municipio y de la región, mediante el empleo de los mecanismos de integración dispuestos en la ley. 7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de especial protección constitucional. 8. En asocio con los departamentos y la nación, contribuir al goce efectivo de los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad y las normas jurídicas vigentes. 9. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos. Los planes de ordenamiento territorial serán presentados para revisión ante el Consejo Municipal o Distrital cada 12 años. 10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y el ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley. 11. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio, fomentando la industria nacional, el comercio y el consumo interno en sus territorios de conformidad con la legislación vigente para estas materias. 12. Fomentar y promover el turismo, en coordinación con la política nacional. 13. Los municipios fronterizos podrán celebrar convenios con entidades territoriales limítrofes del mismo nivel y de países vecinos para el fomento de la convivencia y seguridad ciudadana, el desarrollo económico y comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente. 14. Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios públicos, programas de desarrollo ejerciendo las funciones de vigilancia necesarias. 15. Incorporar el uso de nuevas tecnologías, energías renovables, reciclaje y producción limpia en los planes municipales de desarrollo. 16. En concordancia con lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política, los municipios y distritos podrán celebrar convenios solidarios con los cabildos, las autoridades y organizaciones indígenas, los organismos de acción comunal y demás organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo conjunto de programas y actividades establecidas por la ley a los municipios y distritos, acorde con sus planes de desarrollo. 17. Elaborar los planes y programas anuales de fortalecimiento, con la correspondiente afectación presupuestal, de los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas, organismos de acción comunal, organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio. Lo anterior deberá construirse de manera concertada con esas organizaciones y teniendo en cuenta sus necesidades y los lineamientos de los respectivos planes de desarrollo. 18. Celebrar convenios de uso de bienes públicos y o de usufructo comunitario con los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas y con los organismos de acción comunal y otros organismos comunitarios. 19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios. 20. Ejecutar el programa de alimentación escolar con sus propios recursos y los provenientes del departamento y la nación, quienes podrán realizar el acompañamiento técnico, acorde con sus competencias. 21. Publicar los informes de rendición de cuentas en la respectiva página web del municipio. 22. Las demás que señalen la Constitución y la ley. 23. En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal. Continuarán a cargo de la nación, las vías urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del departamento las que sean departamentales. Artículo 32. Atribuciones. Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes. 3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa del Consejo. Parágrafo 4. De conformidad con el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política, el Consejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos. 1. Contratación de empréstitos. 2. Contratos que comprometan vigencias futuras.
3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles. 4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes. 5. Concesiones. 6. Las demás que determine la ley. Ley 388 de 1997. Artículo 3. Función pública del urbanismo. El ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes fines. 1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios. 2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible. 3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y natural. 4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales. Artículo 6. Objeto. Inciso modificado por el artículo 2 de la Ley 2037 de 2020. El nuevo texto es el siguiente. El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial. Identificar las necesidades de espacio público, priorizando los requerimientos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas en condición de discapacidad, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante 1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales. 2. El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que permitan ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura del territorio municipal o distrital. 3. La definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos. El ordenamiento del territorio municipal y distrital será tomando en consideración las relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales, deberá dar prelación a los espacios públicos, atender las condiciones de diversidad étnica y cultural, reconociendo el pluralismo y el respeto a las diferencias, e incorporará instrumentos que regulen las dinámicas de transformación territorial de manera que se optimice la utilización de los recursos naturales, humanos y tecnológicos para el logro de condiciones de vida dignas para la población actual y las generaciones futuras. Artículo 15. Normas urbanísticas. Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 902 de 2004. El nuevo texto es el siguiente. Las normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos. Estas normas estarán jerarquizadas de acuerdo con los criterios de prevalencia aquí especificados y en su contenido quedarán establecidos los procedimientos para su revisión, ajuste o modificación, en congruencia con lo que a continuación se señala. En todo caso, los municipios que integran áreas metropolitanas deberán ajustarse en su determinación a los objetivos y criterios definidos por la Junta Metropolitana, en los asuntos de su competencia. 1. Normas urbanísticas estructurales. Son las que aseguran la consecución de los objetivos y estrategias adoptadas en el componente general del plan y en las políticas y estrategias de mediano plazo del componente urbano. Prevalecen sobre las demás normas, en el sentido de que las regulaciones de los demás niveles no pueden adoptarse ni modificarse contraviniendo lo que en ellas se establece, y su propia modificación solo puede emprenderse con motivo de la revisión general del plan o excepcionalmente de iniciativa del alcalde municipal o distrital, con base en motivos y estudios técnicos debidamente sustentados. Por consiguiente, las normas estructurales incluyen, entre otras, 1.1 las que clasifican y delimitan los suelos, de acuerdo con lo establecido en el capítulo 4 de esta ley. 1.2 las que establecen áreas y definen actuaciones y tratamientos urbanísticos relacionadas con la conservación y el manejo de centros urbanos e históricos, las que reservan áreas para la construcción de redes primarias de infraestructura vial y de servicios públicos, las que reservan espacios libres para parques y zonas verdes de escala urbana y zonal y, en general, todas las que se refieran al espacio público vinculado a nivel de planificación de largo plazo. 1.3 las que definan las características de las unidades de actuación o las que establecen criterios y procedimientos para su caracterización, delimitación e incorporación posterior, incluidas las que adoptan procedimientos e instrumentos de gestión para orientar, promover y regular las actuaciones urbanísticas vinculadas a su desarrollo. 1.4 las que establecen directrices para la formulación y adopción de planes parciales. 1.5 las que definan las áreas de protección y conservación de los recursos naturales y paisajísticos, las que delimitan zonas de riesgo y en general, todas las que conciernen al medio ambiente, las cuales en ningún caso, salvo en el de la revisión del plan, serán objeto de modificación. 2. Normas urbanísticas generales. Son aquellas que permiten establecer usos e intensidad de uso del suelo, así como actuaciones, tratamientos y procedimientos de parcelación, urbanización, construcción e incorporación al desarrollo de las diferentes zonas comprendidas dentro del perímetro urbano y suelo de expansión. Por consiguiente, otorgan derechos e imponen obligaciones urbanísticas a los propietarios de terrenos y a sus constructores, conjuntamente con la especificación de los instrumentos que se emplearán para que contribuyan eficazmente a los objetivos del desarrollo urbano y a sufragar los costos que implica tal definición de derechos y obligaciones.
En razón de la vigencia de mediano plazo del componente urbano del plan, en ellas también debe establecerse la oportunidad de su revisión y actualización e igualmente, los motivos generales que a iniciativa del alcalde permitirán su revisión parcial. En consecuencia, además de las regulaciones que por su propia naturaleza quedan contenidas en esta definición, hacen parte de las normas urbanísticas. 2.1 Las especificaciones de aislamientos, volumetrías y alturas para los procesos de edificación. 2.2 La determinación de las zonas de renovación, conjuntamente con la definición de prioridades, procedimientos y programas de intervención. 2.3 La adopción de programas, proyectos y macroproyectos urbanos no considerados en el componente general del plan. 2.4 Las características de la red vial secundaria, la localización y la correspondiente afectación de terrenos para equipamientos colectivos de interés público o social a escala zonal o local, lo mismo que la delimitación de espacios libres y zonas verdes de dicha escala. 2.5 Las especificaciones de las redes secundarias de abastecimiento de los servicios públicos domiciliarios. 2.6 Las especificaciones de las sesiones urbanísticas gratuitas, así como los parámetros y directrices para que sus propietarios compensen en dinero o en terrenos, si fuera el caso. 2.7 El señalamiento de las excepciones a estas normas para operaciones como macroproyectos o actuaciones urbanísticas en áreas con tratamientos de conservación, renovación o mejoramiento integral para las cuales se contemplen normas específicas a adoptar y concertar, en su oportunidad, con los propietarios y comunidades interesadas, estableciendo los parámetros, procedimientos y requisitos que deben cumplirse en tales casos excepcionales. 2.8 Las demás previstas en la presente ley o que se consideren convenientes por las autoridades distritales o municipales. 3. Normas complementarias. Se trata de aquellas relacionadas con las actuaciones, programas y proyectos adoptados en desarrollo de las previsiones contempladas en los componentes general y urbano del plan de ordenamiento, y que deben incorporarse al programa de ejecución que se establece en el artículo 18 de la presente ley. También forman parte de este nivel normativo, las decisiones sobre las acciones y actuaciones que por su propia naturaleza requieren ser ejecutadas en el corto plazo y todas las regulaciones que se expidan para operaciones urbanas específicas y casos excepcionales, de acuerdo con los parámetros, procedimientos y autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales. Entre otras, pertenecen a esta categoría. 3.1 La declaración e identificación de los terrenos e inmuebles de desarrollo o construcción prioritaria. 3.2 La localización de terrenos cuyo uso es el de vivienda de interés social y la reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo. 3.3 Las normas urbanísticas específicas que se expidan en desarrollo de planes parciales para unidades de actuación urbanística y para otras operaciones como macroproyectos urbanos integrales y actuaciones en áreas con tratamientos de renovación urbana o mejoramiento integral, que se aprobarán de conformidad con el artículo 27 de la presente ley. Parágrafo. Las normas para la urbanización y construcción de vivienda no podrán limitar el desarrollo de programas de vivienda de interés social, de tal manera que las especificaciones entre otros de loteos, sesiones y áreas construidas deberán estar acordes con las condiciones de precio de este tipo de vivienda. Parágrafo segundo. Los planes de ordenamiento territorial de los municipios y distritos no podrán establecer usos compatibles entre servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines, con usos para vivienda y dotacionales educativos. El Gobierno Nacional reglamentará la materia en un término no mayor de 60 días. Artículo 36. Actuación urbanística. Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 2079 de 2021. El nuevo texto es el siguiente. Son actuaciones urbanísticas la parcelación, urbanización y construcción de inmuebles. Cada una de estas actuaciones comprenden procedimientos de gestión y formas de ejecución con base en las decisiones administrativas contenidas en la acción urbanística, de acuerdo con los contenidos y criterios de prevalencia establecidos en los artículos 13, 15, 16 y 17 y demás disposiciones de la presente ley. Los actos administrativos de contenido particular y concreto en firme que autorizan las actuaciones urbanísticas consolidan situaciones jurídicas en cabeza de sus titulares y los derechos y las obligaciones contenidos en ellas. La autoridad municipal o distrital competente deberá respetar los derechos y obligaciones que se derivan de tales actos. Son actos administrativos de contenido particular y concreto las licencias de parcelación, urbanización, construcción y demás establecidas por la normatividad nacional. Cuando por efectos de la regulación de las diferentes actuaciones urbanísticas los municipios, distritos y las áreas metropolitanas deban realizar acciones urbanísticas que generen mayor valor para los inmuebles, quedan autorizados a establecer la participación en plusvalía en los términos que se establecen en la presente ley. Igualmente, las normas urbanísticas establecerán específicamente los casos en que las actuaciones urbanísticas deberán ejecutarse mediante la utilización del reparto de cargas y beneficios tal como se determina en el artículo 38 de esta ley. En los programas, proyectos y obras que deban ejecutar las entidades públicas, como consecuencia de las actuaciones urbanísticas previstas en los planes de ordenamiento o en los instrumentos que los desarrollen, las entidades municipales y distritales competentes, sin perjuicio de su realización material por particulares, podrán crear entidades especiales de carácter público o mixto para la ejecución de tales actuaciones, de conformidad con las normas legales generales y con las especiales contenidas en la presente ley y en la Ley 142 de 1994. Igualmente, las entidades municipales,
distritales y las áreas metropolitanas podrán participar en la ejecución de proyectos de urbanización y programas de vivienda de interés social, mediante la celebración, entre otros, de contratos de fiducia con sujeción a las reglas generales y el derecho comercial. Acuerdo Municipal 16 de 2020. Artículo 17. Contratos de enajenación de bienes inmuebles. El Consejo Municipal otorgará autorizaciones al alcalde municipal para la enajenación de bienes inmuebles propiedad del municipio cuando se dé cumplimiento a lo señalado en la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997 y el Decreto 1082 de 2015, además cuando el proyecto de acuerdo acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos. 1. Explicación de la forma en que el municipio adquirió el inmueble. 2. Explicación de la destinación para la que se adquirió el inmueble. 3. Explicación de la razón por la cual el municipio ya no necesita el inmueble para su destinación inicial. 4. Explicación debidamente motivada de por qué el inmueble no puede ser usado para satisfacer otras necesidades del municipio. 5. Explicación de no viabilidad de ofrecerlo en arrendamiento. 6. Destino que se dará a los recursos obtenidos con la enajenación. El proyecto de acuerdo deberá traer anexo los siguientes documentos. 1. Fotocopia de la escritura del predio objeto de la compraventa. 2. Certificado de tradición y libertad con una fecha no superior a 30 días de expedición al momento de radicar el proyecto. 3. Certificación de uso de suelo. 4. Licencia o autorización para subdividir o segregar el inmueble, si es el caso. 5. Planos del predio en general, predio segregado o subdividido y parte restante con los respectivos linderos y áreas, si es el caso. 6. Autorización para vender cuando el predio haya sido adquirido por adjudicación del incoder o quien haga sus veces. 7. Constancia de que el inmueble fue puesto a disposición para que entidades sin ánimo de lucro lo soliciten en comodato con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan de Desarrollo. Acuerdo Municipal 10 de 2024. Artículo 4. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 388 de 1997, se faculta al alcalde municipal para que, en representación del municipio y una vez se adquieran los predios, la cabaña 2, identificados con folio de matrícula inmobiliaria 50N, 206645154 y número catastral 252141000000000058034800000000000 y el RUI 2, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50N, 206644146 y número catastral 2521410000000058034700000000000. Transfiera a título gratuito a favor del patrimonio autónomo que se constituye mediante la celebración de un contrato de fiducia mercantil, las áreas de dichos predios para ser destinadas a la ejecución de proyectos de urbanización y programas de vivienda de interés social y prioritaria y equipamientos comunitarios contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal. El aporte a título gratuito al que se refiere este artículo, se hará como subsidio en especie y serán otorgados y asignados a los hogares beneficiarios de los proyectos de urbanización y los programas de vivienda de interés social y prioritarios contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal, en proporción a las unidades de vivienda resultantes. Para tal fin, se autoriza al alcalde municipal para reglamentar y realizar dichas transferencias. Parágrafo primero. En ejercicio de estas facultades, el alcalde municipal podrá celebrar los contratos, convenios y expedir los actos administrativos necesarios para realizar dicha transferencia a título gratuito, tanto a la fiducia mercantil que se constituya para el desarrollo de los proyectos de vivienda, como para la posterior adjudicación de los subsidios de vivienda en especie para los hogares beneficiarios. Corte Constitucional, Sentencia C-097 de 2003, MP. Manuel José Cepeda. La contribución de la Constitución Política de 1886 al desarrollo de la institución de las facultades extraordinarias pro tempore, según los tiempos, aún se discute. No existe consenso sobre la orientación que el constituyente de aquel entonces pretendió seguir con los artículos 76, numeral 12, y 121 de la Constitución. De acuerdo con una primera interpretación, la Carta de 1886 pretendió poner fin a la costumbre, paraconstitucional, de conceder al Ejecutivo en cualquier tiempo y lugar facultades extraordinarias, restringiendo su aplicación a las especialísimas circunstancias de guerra exterior o de conmoción interior, según lo dictaminaba el artículo 121. Del anterior recuento es posible concluir que la institución de las facultades extraordinarias, desde los inicios de nuestra época republicana y hasta la Constitución de 1991, fue ampliamente utilizada por parte del Congreso y el Ejecutivo. Su continuo y extensivo uso contribuyó al debilitamiento del Congreso, a la relativización del principio de separación de poderes, al empobrecimiento de la deliberación democrática y a la acentuación del carácter presidencialista del régimen político. Fue precisamente ante estos excesos que el constituyente de 1991 decidió restringir dicho mecanismo. Los propósitos que guiaron al constituyente de 1991 a la hora de modificar el régimen de las facultades extraordinarias pueden agruparse en generales y especiales. Los primeros atañen al diseño del Estado, en particular de las ramas del poder público, mientras que los segundos remiten a los cambios específicos en las condiciones habilitantes del Ejecutivo para legislar en forma extraordinaria. Resulta claro que en un Estado democrático de derecho fundado en la soberanía popular, artículos 1 y 3 CP, las decisiones más importantes para la comunidad han de ser adoptadas por el órgano de representación popular y de deliberación pluralista, no por el Ejecutivo. Por eso,
Además del fortalecimiento del Congreso y del principio de separación de poderes, el constituyente pretendió profundizar el carácter democrático del sistema político colombiano, definiendo la República Colombiana como una democracia participativa fundada en los principios de la dignidad y la solidaridad, donde ha de tener prevalencia el interés general. Artículo 1. Contador público. En este contexto que privilegia la participación de todos en las decisiones que los afectan e interesan. Artículo 2. Contador público. La posibilidad de que el Ejecutivo sea quien legisle, mediante mecanismos carentes de las garantías de publicidad en la formación de los decretos y en los cuales no tienen voz las minorías ni pueden acceder los ciudadanos por medio de sus representantes, resulta claramente extraordinaria. De ahí la limitada figura de la habilitación de la potestad legislativa al gobierno prevista por el Constituyente de 1991. Con ello se asegura que ciertas decisiones de gran trascendencia para todos, como pueden ser las que desarrollan los derechos constitucionales de las personas, no sean atribuidas al Ejecutivo. En este contexto, era natural que se insistiera en el requisito de la precisión en la delimitación de las facultades conferidas. Ver infra 6, se reiterara que la habilitación solo puede hacerse cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje, y se hiciera más estricto el requisito de la temporalidad al pasarse de un otorgamiento pro tempore pero sin límite predeterminado a una concesión restringida a un término máximo de 6 meses. En torno a la exigencia de que las facultades sean precisas, la jurisprudencia ha reiterado que la amplitud o generalidad de la habilitación no constituye una violación de la Carta. No obstante, la Corte también ha sido enfática en subrayar que las facultades no pueden ser vagas e indeterminadas, puesto que ello representaría una habilitación en blanco al Ejecutivo equivalente a una renuncia inaceptable del Congreso a ejercer la función legislativa que el constituyente le ha confiado. 2. Justificación de la necesidad. El proyecto de acuerdo se justifica en la necesidad de otorgar seguridad jurídica y viabilidad formal al proyecto de vivienda de interés social y prioritaria, Podemos Casa, mediante la autorización expresa que exige el ordenamiento constitucional para la disposición de bienes inmuebles de propiedad municipal. Sin dicha autorización, la transferencia del inmueble al patrimonio autónomo no podría perfeccionarse válidamente, lo cual impediría la ejecución del esquema fiduciario previsto para el desarrollo del proyecto. La expedición del presente acuerdo resulta necesaria para habilitar jurídicamente el acto de disposición patrimonial dentro de los límites competenciales establecidos en el artículo 313 de la Constitución Política, evitando que el inmueble permanezca sin aplicación efectiva a la finalidad social para la cual ha sido previsto y garantizando que su incorporación al patrimonio autónomo se realice bajo condiciones de destinación específica. La autorización expresa del Consejo Municipal permite consolidar el cierre jurídico de la estructuración del proyecto, asegurar la correcta destinación del activo municipal a una finalidad social prioritaria y optimizar el uso del patrimonio público mediante un instrumento fiduciario que garantiza separación patrimonial, trazabilidad y control sobre la ejecución del proyecto. En ese sentido, la necesidad del proyecto no radica en la creación de nuevas políticas públicas ni en la modificación del régimen de vivienda vigente, sino en la habilitación formal y precisa del acto jurídico indispensable para materializar una iniciativa previamente estructurada en el marco de la planeación municipal. 3. Objetivo del proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo No. 02 de 2026 tiene por objeto autorizar al alcalde municipal de Cota para transferir a título gratuito un bien inmueble de propiedad del municipio, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No 50N 209776787, a favor del patrimonio autónomo constituido o que se constituya mediante contrato de fiducia mercantil, con destinación exclusiva a la ejecución del proyecto de vivienda de interés social y prioritaria, Podemos Casa. De manera complementaria, la iniciativa regula un mecanismo excepcional, residual y condicionado de restitución parcial en dinero del valor proporcional del inmueble que eventualmente no sea aplicado al proyecto, estableciendo que dichos recursos deberán destinarse exclusivamente al financiamiento de programas y proyectos de vivienda de interés social y prioritaria del municipio. En consecuencia, el proyecto no crea subsidios, no modifica la estructura institucional en materia de vivienda ni unifica normativa existente, sino que se circunscribe a autorizar un acto de disposición patrimonial con finalidad específica de interés social, en el marco de las competencias constitucionales del Consejo Municipal y en armonía con las metas del Plan de Desarrollo Municipal, con el poder de la gente, Cota Renace 2024-2027. 4. Unidad de materia. Como fundamento para su análisis, el principio de unidad de materia, consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política de Colombia, establece que todo acto administrativo debe versar sobre una única materia y mantener coherencia temática y funcional con su título y objeto. En consecuencia, cualquier disposición que sea el ámbito temático del título y objeto del acto administrativo podría constituir una extralimitación de competencias y transgredir otro pilar fundamental, como lo es el principio de legalidad. Dicho principio se encuentra expresamente previsto en el artículo 158 de la Constitución Política, el cual dispone: todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. Por su parte, el artículo 72 de la Ley 136 de 1994 recoge este principio constitucional, estableciendo: todo proyecto de acuerdo debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. La presidencia del Consejo rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la corporación.
Aunado a lo anterior, en la sentencia C-133 del 29 de febrero de 2012, con ponencia del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Corte Constitucional precisó que el principio de unidad de materia se traduce en la exigencia de que en toda ley debe existir correspondencia lógica entre el título y su contenido normativo, así como también una relación de conexidad interna entre las distintas normas que la integran. En este sentido, se concluye que el proyecto presentado cumple con los presupuestos de razonabilidad y unidad de materia, conforme a lo dispuesto en los preceptos constitucionales y legales. Asimismo, satisface los criterios de conexidad objetiva y razonable, desde el punto de vista temático, causal, metodológico y sistemático, toda vez que su contenido se desarrolla íntegramente dentro del mismo ámbito material. 5. Concepto jurídico. El Consejo Municipal es competente para conocer y decidir sobre el presente proyecto de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 313 numerales 3 y 7 de la Constitución Política, que atribuyen a las corporaciones públicas territoriales la facultad de autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones, así como la competencia para reglamentar los usos del suelo. Estas disposiciones se desarrollan en la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, particularmente en lo relativo a la autorización necesaria para la disposición de bienes inmuebles de propiedad municipal. En el caso concreto, el proyecto de acuerdo no comporta una delegación genérica ni indefinida de competencias, sino una autorización específica, concreta y materialmente delimitada, circunscrita a la transferencia a título gratuito de un bien inmueble plenamente identificado, con destinación exclusiva a la ejecución del proyecto de vivienda de interés social y prioritaria, Podemos Casa, bajo un esquema fiduciario determinado. La facultad que se otorga al alcalde municipal se encuentra claramente delimitada en su objeto, en su finalidad y en su alcance funcional, en tanto se refiere exclusivamente al perfeccionamiento y ejecución del acto de transferencia dentro del marco previamente definido por el Consejo, sin habilitar actuaciones abiertas o discrecionales por fuera de lo autorizado. Asimismo, la autorización conferida reviste carácter pro tempore en sentido funcional, en la medida en que se agota con la realización del acto específico de disposición patrimonial y las actuaciones estrictamente necesarias para su instrumentación dentro del contrato de fiducia mercantil, sin trasladar de manera permanente al Ejecutivo una competencia que corresponde al Consejo en materia de disposición de bienes municipales. De esta manera, se respeta el principio de separación funcional entre órgano deliberante y ejecutivo, preservando la competencia decisoria del Consejo y garantizando que la actuación administrativa se mantenga dentro de los límites fijados por la corporación. Desde el punto de vista material, la iniciativa encuentra sustento en el artículo 51 de la Constitución Política, que reconoce el derecho a una vivienda digna, así como en los artículos 3, 6, 15 y 36 de la Ley 388 de 1997, que desarrollan la función pública del urbanismo y facultan a los municipios para intervenir en la gestión del suelo y participar en la ejecución de programas de vivienda de interés social. De igual forma, el artículo 5 de la Ley 3 de 1991, modificado por la Ley 1469 de 2011, reconoce la gestión y disposición de suelo como acciones conducentes a la obtención de soluciones de vivienda, dentro del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, marco dentro del cual se inscribe la iniciativa sometida a consideración. Revisado integralmente el contenido del proyecto de acuerdo y su exposición de motivos, se advierte que la iniciativa responde a una finalidad legítima de interés general, consistente en facilitar la ejecución de un proyecto habitacional de carácter social, sin vulnerar principios de sostenibilidad fiscal ni comprometer recursos presupuestales adicionales. No obstante, con el propósito de reforzar la seguridad jurídica del acto, precisar con mayor claridad el alcance de la autorización otorgada y prevenir eventuales observaciones por parte de los órganos de control, se formularon proposiciones orientadas a delimitar el destino exclusivo del inmueble, reafirmar el carácter excepcional y condicionado del mecanismo de restitución parcial y fortalecer las garantías de protección del patrimonio público. En mérito de lo expuesto, se emite concepto jurídico favorable respecto del proyecto de acuerdo no 02 de 2026, condicionando su viabilidad a la incorporación de las proposiciones formuladas, en cuanto éstas permiten asegurar la precisión de la autorización conferida, la estricta delimitación de sus efectos y la plena conformidad del acto con el ordenamiento constitucional y legal vigente. Bajo tales condiciones, el proyecto se considera jurídica y técnicamente viable para continuar su trámite y eventual aprobación por parte del Consejo Municipal. 6. Concepto financiero. 6.1 Antecedentes financieros del proyecto. El proyecto de acuerdo tiene como objeto autorizar la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del municipio de Cota, identificado con la matrícula inmobiliaria No 50N 20976787, al patrimonio autónomo constituido mediante contrato de fiducia mercantil, con destino exclusivo a la ejecución del proyecto de vivienda de interés social y prioritaria, Podemos Casa. Desde el punto de vista financiero, la iniciativa se inscribe dentro de la política pública municipal de vivienda, enmarcada en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, y corresponde a la materialización de un subsidio familiar de vivienda en especie, representado en el aporte del suelo municipal al esquema fiduciario del proyecto. Adicionalmente, el proyecto incorpora un mecanismo excepcional de cierre, consistente en la restitución parcial en dinero del valor proporcional del inmueble no aplicado, con fuente de financiación privada y destinación exclusiva a programas bis/BIP del municipio, sin modificar el régimen municipal de subsidios ni generar nuevas obligaciones presupuestales. 6.2 Justificación financiera de la iniciativa.
Desde el punto de vista económico y financiero, el proyecto de acuerdo se justifica en la necesidad de garantizar la ejecutabilidad plena del proyecto de vivienda, brindando seguridad jurídica al esquema fiduciario y evitando riesgos de inmovilización de activos públicos sin destinación efectiva. La autorización expresa de la transferencia del inmueble al patrimonio autónomo permite consolidar el cierre jurídico y financiero de la estructuración del proyecto, asegurar la correcta destinación del activo municipal a una finalidad social prioritaria, optimizar el uso del patrimonio público mediante un esquema de gestión fiduciaria controlada. Asimismo, la previsión de un mecanismo excepcional de restitución parcial en dinero responde a criterios de prudencia financiera, en tanto permite salvaguardar el valor patrimonial del municipio en escenarios de imposibilidad material de culminar la destinación prevista, garantizando que los recursos restituidos mantengan una destinación pública específica y social. 6.3 Análisis económico y financiero. 6.3.1 Impacto fiscal del proyecto. El proyecto de acuerdo no ordena gasto adicional ni genera una nueva apropiación presupuestal para el municipio de Cota, en la medida en que la transferencia del inmueble corresponde a un activo ya incorporado en el patrimonio municipal. No se crean obligaciones de pago en dinero con cargo al presupuesto. No se establecen beneficios tributarios ni se afectan ingresos corrientes. En consecuencia, el impacto fiscal del proyecto se limita a una operación patrimonial no monetaria, consistente en el aporte de un bien inmueble a un patrimonio autónomo con destinación específica. 6.3.2 Fuente de financiación. El proyecto no requiere fuente de financiación presupuestal, dado que el aporte del inmueble se realiza a título gratuito como subsidio en especie. El eventual mecanismo de restitución parcial en dinero se encuentra expresamente previsto con cargo a recursos propios de los fideicomitentes privados, sin comprometer recursos públicos adicionales. 6.3.3 Compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo, MFMP. De acuerdo con la certificación expedida por la Secretaría de Hacienda Municipal, y con el análisis realizado, el proyecto de acuerdo es compatible con el MFMP, toda vez que no altera las proyecciones de ingresos ni de gasto. No compromete vigencias futuras. No genera presiones permanentes sobre el balance fiscal del municipio. El proyecto mantiene la coherencia con los principios de sostenibilidad, responsabilidad y transparencia fiscal. 6.3.4 Razonabilidad y eficiencia financiera. Desde una perspectiva financiera, la iniciativa resulta razonable y proporcional, en la medida en que permite maximizar el impacto social del patrimonio público, evitar la inmovilización de activos municipales, garantizar la trazabilidad y control del uso del inmueble mediante un esquema fiduciario. 6.4 Concepto financiero. En mérito de lo expuesto, y una vez realizado el análisis económico, presupuestal y fiscal del proyecto de acuerdo, se concluye que la iniciativa es financieramente viable, fiscalmente neutra y compatible con el marco fiscal de mediano plazo, en los términos exigidos por el artículo 7 de la Ley 819/2003. En consecuencia, se emite concepto económico y financiero favorable para el trámite y estudio del proyecto de acuerdo por parte del Honorable Consejo Municipal de Cota. Se recomienda que, una vez aprobado el acuerdo, la Administración Municipal garantice el seguimiento financiero y jurídico del contrato de fiducia, la trazabilidad del aporte del inmueble y su aplicación efectiva al proyecto, la verificación de la destinación de los recursos, en caso de activarse el mecanismo excepcional de restitución parcial. 7. Observaciones. 7.1. Exposición de motivos. Observación N-1. Se sugiere modificar el título de la exposición de motivos. El ajuste propuesto al título del proyecto de acuerdo tiene como finalidad precisar el alcance material de la autorización, identificando de manera expresa el proyecto de vivienda de interés social y prioritaria al cual se destina el inmueble municipal. Texto actual. Texto sugerido. Por medio del cual se autoriza la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del municipio de Cota, para la ejecución de un proyecto de vivienda y se dictan otras disposiciones. Por medio del cual se autoriza la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del municipio de Cota, con destino a la ejecución del proyecto de vivienda de interés social y prioritaria, Podemos Casa, y se dictan otras disposiciones. Esta precisión refuerza el interés público de la iniciativa, garantiza la coherencia con el contenido de la exposición de motivos y el articulado, y no introduce riesgos jurídicos ni amplía el objeto del acuerdo. Observación N-2. Errores en redacción y ortografía. Exposición de motivos. Realizar todas las correcciones ortográficas, gramaticales, de puntuación, acentuación y de técnica normativa en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo, sin alterar el sentido material de las disposiciones ni el alcance jurídico de la iniciativa, garantizando claridad, coherencia y uniformidad en la redacción. Estas correcciones son necesarias para cumplir con los principios de claridad normativa, seguridad jurídica y técnica normativa, y no afectan el contenido sustancial del proyecto, conforme a lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011. Observación N-3. Ajuste sugerido al apartado, antecedentes y razones de oportunidad y conveniencia que justifican su expedición. Texto actual. Texto sugerido.
El presente proyecto de acuerdo tiene por finalidad autorizar al alcalde municipal de Cota para transferir a título gratuito un bien inmueble de propiedad del municipio al patrimonio autónomo constituido o que se constituya mediante contrato de fiducia mercantil, con destino a la ejecución del proyecto vivienda de interés social y prioritaria, Podemos Casa. La oportunidad y conveniencia del proyecto se fundamentan en, y, la necesidad de viabilizar la ejecución del proyecto de vivienda conforme a su estructuración. El proyecto de acuerdo surge en el marco de la estructuración y puesta en marcha del proyecto de vivienda de interés social y prioritaria, Podemos Casa, iniciativa orientada a facilitar el acceso progresivo a soluciones habitacionales para población del municipio, bajo un esquema técnico y financiero que contempla la constitución de un patrimonio autónomo mediante contrato de fiducia mercantil como instrumento para su ejecución. En ese contexto, se hace jurídicamente necesario habilitar la transferencia del bien inmueble de propiedad del municipio que servirá como fiduciaria. 2. La obligación legal de contar con autorización expresa del Consejo Municipal cuando se trata de actos de disposición de bienes inmuebles municipales. Y 3. La conveniencia de prever un mecanismo excepcional de cierre, estrictamente condicionado, que permita la restitución parcial en dinero del valor proporcional del inmueble no aplicado en el marco del proyecto, garantizando su destinación exclusiva a programas bis/VIP del municipio. Aporte al esquema fiduciario, garantizando así la viabilidad formal del proyecto. La oportunidad de la iniciativa se sustenta en la necesidad de asegurar que el proyecto habitacional pueda desarrollarse conforme a su estructuración jurídica y financiera, evitando dilaciones que afecten su ejecución y el cumplimiento de las metas institucionales en materia de vivienda. La autorización expresa del Consejo Municipal constituye un requisito indispensable cuando se trata de actos de disposición de bienes inmuebles municipales, de conformidad con el marco constitucional y legal vigente, lo cual refuerza la competencia del órgano colegiado para adoptar la decisión correspondiente. Desde la perspectiva de la conveniencia institucional, el proyecto permite articular la gestión del suelo de propiedad municipal con instrumentos fiduciarios que facilitan la administración, ejecución y control de los recursos y activos involucrados, bajo un esquema de destinación específica. Asimismo, la previsión de un mecanismo excepcional, residual y estrictamente condicionado de restitución parcial en dinero del valor proporcional del inmueble que eventualmente no sea aplicado al proyecto, opera como instrumento de cierre del esquema fiduciario, asegurando que cualquier valor no ejecutado mantenga su vocación social y sea reinvertido exclusivamente en programas y proyectos de vivienda de interés social y prioritaria del municipio. En consecuencia, la iniciativa no solo garantiza la viabilidad jurídica del proyecto habitacional, sino que incorpora salvaguardas orientadas a la protección del patrimonio público, a la destinación específica del bien transferido y a la coherencia de la actuación administrativa con los fines sociales que justifican la intervención del Consejo Municipal. Observación N grados 4. Se sugiere agregar al apartado 1.5. Mecanismo excepcional de cierre, restitución parcial en dinero, con fuente privada y destinación exclusiva bis/VIP. En todo caso, la eventual restitución parcial en dinero no genera obligación financiera alguna a cargo del municipio, no implica detrimento del patrimonio público ni autoriza la libre disposición de recursos, en la medida en que su financiación proviene exclusivamente de los fideicomitentes privados y su destino se encuentra legal y materialmente restringida a programas y proyectos de vivienda de interés social y prioritaria del municipio de Cota. Observación N grado 5. Se sugiere fortalecer al marco normativo de la viabilidad jurídica. 3.1. Constitución política. Texto actual. Texto sugerido. El municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, tiene a su cargo funciones asociadas al ordenamiento del territorio y al mejoramiento social de sus habitantes, dentro de las cuales se enmarca la promoción de programas de vivienda. Artículo 313, numeral 3. Corresponde a los consejos municipales autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer funciones propias del consejo, en los casos previstos por la Constitución y la ley, dentro de los cuales se encuentra la disposición de bienes inmuebles de propiedad del municipio. Esta competencia habilita al Consejo Municipal de Cota para autorizar, precisar y ajustar los términos bajo los cuales se realiza la transferencia de inmuebles municipales a patrimonios autónomos, así como para establecer condiciones especiales asociadas a dicha transferencia, cuando éstas resultan necesarias para la ejecución de políticas públicas de vivienda. El presente proyecto de acuerdo se encuentra sustentado en los principios estructurales del Estado Social de Derecho, consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política, conforme al cual Colombia se organiza como una república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales, fundada en la prevalencia del interés general. En desarrollo de dicho postulado, el artículo 2 superior establece como multas esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos constitucionales, deberes que orientarán la actuación de las autoridades públicas en todos los niveles territoriales. En particular, el artículo 51 de la Constitución Política reconoce el derecho de todos los colombianos a una vivienda digna y atribuye al Estado la obligación de fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo dicho derecho, así como de promover planes de vivienda de interés social y mecanismos adecuados para su ejecución, lo cual legitima la adopción de medidas normativas orientadas a facilitar la materialización de programas de vivienda en el ámbito municipal. De igual forma, el artículo 311 superior define al municipio como la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado y le asigna, entre otras funciones, ordenar el desarrollo de su territorio, promover el mejoramiento social de sus habitantes y ejecutar las obras que demande el progreso local, competencias dentro de las cuales se inscribe la formulación y ejecución de proyectos de vivienda de interés social y prioritaria.
En cuanto a la competencia orgánica, el artículo 313, numerales 2, 3 y 7 de la Constitución Política asigna a los consejos municipales la facultad de adoptar planes y programas de desarrollo, autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer funciones propias del consejo, y reglamentar los usos del suelo y las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, lo que habilita al consejo municipal para otorgarla. Autorización requerida para la disposición de bienes inmuebles de propiedad del municipio cuando ello resulte necesario. Para la ejecución de políticas públicas de vivienda. Finalmente, el artículo 315, numerales 1, 3 y 5 de la Constitución Política establece como atribuciones del alcalde cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y los acuerdos municipales, dirigir la acción administrativa del municipio y presentar al Consejo los proyectos de acuerdo necesarios para la buena marcha de la administración, lo cual sustenta la iniciativa del presente proyecto de acuerdo como un ejercicio legítimo de la función administrativa, orientado a la cumplimiento del interés general y al cumplimiento de los fines del Estado en el ámbito territorial. Ley Tercera de 1991. Texto sugerido. Particularmente resulta relevante lo dispuesto por la Ley Tercera de 1991, norma que establece los fundamentos del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y define los instrumentos jurídicos orientados a garantizar el acceso progresivo a soluciones habitacionales dignas. El artículo 5 de la Ley Tercera de 1991, modificado por el artículo 27 de la Ley 1469 de 2011, define la solución de vivienda como el conjunto de operaciones que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, acceso a servicios públicos y calidad de la estructura, o iniciar el proceso para obtenerlas en el futuro. Esta definición amplía el alcance de la política habitacional más allá de la construcción directa de unidades, incorporando diversas modalidades de intervención pública y privada. Asimismo, el citado artículo establece que constituyen acciones conducentes a la obtención de soluciones de vivienda, entre otras, la construcción o adquisición de vivienda, la adquisición y urbanización de terrenos destinados a vivienda, la adquisición de terrenos para desarrollo progresivo, el mejoramiento, habilitación y subdivisión de vivienda, así como la habilitación legal de títulos de inmuebles destinados a este fin. Estas disposiciones evidencian que la legislación nacional reconoce como instrumentos legítimos de la política de vivienda no solo la provisión directa de unidades habitacionales, sino también la gestión del suelo y la utilización de bienes inmuebles con destinación habitacional. En ese contexto, la autorización para transferir un bien inmueble de propiedad del municipio con destinación específica a la ejecución de un proyecto de vivienda de interés social y prioritaria se enmarca dentro de las acciones conducentes a la obtención de soluciones de vivienda previstas en la Ley Tercera de 1991, en la medida en que constituye un instrumento de gestión del suelo orientado a facilitar la ejecución de un proyecto habitacional de interés social. De esta manera, el proyecto de acuerdo se armoniza con los objetivos y lineamientos de la Política Nacional de Vivienda, sin desbordar el ámbito competencial del Consejo Municipal. Ley 136 de 1994 y Ley 1551 de 2012. Texto actual. Texto sugerido. Estas disposiciones establecen que corresponde al Consejo Municipal decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en casos como la enajenación y compraventa de bienes inmuebles, categoría que comprende las operaciones de transferencia o aporte de inmuebles municipales a patrimonios autónomos mediante contratos de fiducia mercantil, por tratarse de actos de disposición del patrimonio público. En este marco, el Consejo no solo puede otorgar la autorización inicial, sino también. En ese sentido, el artículo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6 de la en desarrollo de los principios y mandatos constitucionales previamente expuestos, y como concreción normativa de las competencias atribuidas a las entidades territoriales para la realización del interés general y la garantía del derecho a la vivienda digna, el presente proyecto de acuerdo se sustenta en las disposiciones legales que regulan las funciones del municipio y la competencia del Consejo Municipal para autorizar actos de disposición del patrimonio público y la precisar su alcance cuando resulte necesario para garantizar la coherencia entre la autorización otorgada y la configuración jurídica actual del bien, sin que ello implique una nueva decisión sustantiva sobre la disposición del patrimonio municipal. Ejecución de políticas públicas de carácter social. Ley 1551 de 2012, establece que corresponde al municipio, entre otras funciones, administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determina la ley. Numeral 1. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Numeral 3. Promover el mejoramiento social de sus habitantes. Numeral 5. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas. Numeral 7. Y formular y adoptar los planos de ordenamiento territorial y reglamentar los usos del suelo. Numeral 9. Competencias dentro de las cuales se enmarca la estructuración y ejecución de programas y proyectos de vivienda de interés social y prioritaria. Además, el mismo artículo 3 IBIDEM reconoce la facultad de los municipios para promover alianzas y sinergias público-privadas que contribuyan al desarrollo económico y social del territorio. Numeral 6. Lo cual legitima la utilización de esquemas fiduciarios y mecanismos asociativos como instrumentos jurídicos idóneos para la ejecución de proyectos de vivienda, siempre que se encuentren debidamente autorizados por las instancias competentes. En cuanto a la competencia normativa y de autorización,
el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, atribuye a los consejos municipales la facultad de reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que se requiere autorización previa, numeral 3, así como de dictar las normas necesarias para la gestión presupuestal y administrativa del municipio, numeral 9. De manera específica, el parágrafo 4 del citado artículo dispone que el Consejo Municipal deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los eventos de enajenación y compraventa de bienes inmuebles, numeral 3, categoría dentro de la cual se inscriben los actos de transferencia o aporte de bienes inmuebles municipales a patrimonios autónomos mediante contratos de fiducia mercantil. Asimismo, los párrafos 1 y 2 del artículo 32 y bien reafirman la competencia del Consejo Municipal para regular, mediante acuerdo ya iniciativa del alcalde, los mecanismos de otorgamiento de beneficios sociales y ejercicio de funciones normativas residuales no asignadas de manera expresa a otra autoridad, siempre que no contraríen la Constitución ni la ley, lo cual refuerza la legitimidad del Consejo para adoptar disposiciones accesorias y complementarias orientadas a garantizar la correcta destinación del patrimonio público y la ejecución de políticas públicas de vivienda. En consecuencia, el marco normativo citado habilita de manera expresa al Consejo Municipal para autorizar la disposición de bienes inmuebles de propiedad del municipio, cuando dicha autorización resulte necesaria para la ejecución de programas de vivienda de interés social y prioritaria, así como para establecer condiciones y reglas accesorias que garanticen la protección del patrimonio público, la seguridad jurídica del esquema fiduciario y la coherencia con los fines sociales del Estado y del municipio. Ley 388 de 1997. Texto actual. Texto sugerido. Artículo 36 y disposiciones concordantes. La Ley 388 de 1997 habilita a los municipios para estructurar instrumentos de gestión del suelo orientados al desarrollo de proyectos de urbanización y vivienda de interés social y prioritaria, permitiendo la utilización de esquemas jurídicos y financieros que hagan viable la ejecución de dichos proyectos de conformidad con el artículo 3 de la Ley 388 de 1997, el ordenamiento del territorio, en su conjunto, constituye una función pública cuyo ejercicio tiene como multas, entre otros, hacer efectivo los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, numeral 1, atender los procesos de cambio en el uso del suelo conforme al interés común y a la armonía con el plan de desarrollo municipal. En este contexto, la transferencia de inmuebles a patrimonios autónomos y la estructuración de subsidios familiares de vivienda en especie constituyen mecanismos legítimos para la materialización de las políticas públicas de vivienda, siempre que se encuentren debidamente autorizados y reglamentados por las autoridades competentes. Función social y ecológica de la propiedad, numeral 2, así como propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Y la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo, numeral 3. Tales fines imponen a las entidades territoriales el deber de adoptar decisiones urbanísticas orientadas a garantizar condiciones de vida dignas y un desarrollo territorial sostenible. Asimismo, el artículo 6 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 2 de la Ley 2037 de 2020, dispone que el ordenamiento del territorio municipal tiene por objeto complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el suelo y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. Para tal efecto, la norma establece como mecanismos principales la definición de estrategias de uso, ocupación y manejo del suelo, numeral 1, el diseño y adopción de instrumentos de gestión y actuación urbanística, numeral 2, y la formulación de programas y proyectos que materializan dichos propósitos, numeral 3, lo cual incluye la ejecución de proyectos de vivienda de interés social y prioritaria. En cuanto al régimen de regulación del suelo, el artículo 15 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 1 de la Ley 902 de 2004, establece que las normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo, y se encuentran jerarquizadas en normas estructurales, generales y complementarias. Dentro de este marco, las normas complementarias incluyen expresamente la localización de terrenos destinados a vivienda de interés social y la reubicación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, numeral 3.2, así como las regulaciones necesarias para la ejecución de programas y proyectos adoptados en desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial. Además, el parágrafo del citado artículo 15 dispone que las normas para la urbanización y construcción no podrán limitar el desarrollo de programas de vivienda de interés social, debiendo ajustarse a las condiciones de precio y accesibilidad propias de este tipo de vivienda, mandato que refuerza la obligación de las autoridades municipales de facilitar la implementación de este tipo de proyectos. Por su parte, el artículo 36 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 28 de la Ley 2079 de 2021, define como actuaciones urbanísticas la parcelación, urbanización y construcción de inmuebles, las cuales se ejecutan mediante decisiones administrativas contenidas en actos urbanísticos particulares y concretos, tales como licencias urbanísticas. La norma autoriza expresamente a los municipios y distritos a participar en la ejecución de proyectos de urbanización y programas de vivienda de interés social, incluso mediante la celebración de contratos de fiducia y otro mecanismo de gestión, lo que habilita la intervención directa de la entidad territorial en este tipo de iniciativas. En consecuencia, el proyecto de acuerdo se encuentra plenamente ajustado a la Ley 388 de 1997, en la medida en que desarrolla la función pública del urbanismo,
Articula la planeación territorial con la política de vivienda y habilita la adopción de decisiones orientadas a la gestión del suelo y la ejecución de proyectos de vivienda de interés social, garantizando el interés general, la función social de la propiedad y el acceso efectivo a una vivienda digna. Observación N grado 6. Se sugiere incluir la fecha en la que se expidió la certificación del impacto fiscal y ajustar la referencia del título al que se hace mención. Texto actual. Texto sugerido. El secretario de Hacienda Municipal expidió certificación, mediante la cual se señala el secretario de Hacienda Municipal expidió certificación del 5 de febrero de que el proyecto de acuerdo, por medio del cual se modifica y precisa el alcance del acuerdo municipal número 10 de 2024 y se dictan otras disposiciones, elaborado por la Secretaría de Planeación y acorde con lo regulado en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 y el artículo 33 del Acuerdo Municipal 18 de 2024 no genera impacto fiscal, en consideración a que este no propone el otorgamiento de beneficios de carácter tributario ni genera un gasto nuevo a cargo del presupuesto municipal, teniendo en cuenta que el objeto del proyecto es modificar y precisar el alcance del Acuerdo Municipal número 10 de 2024, expedido por el Consejo Municipal de Cota, con el propósito de adecuar su contenido a la realidad jurídica actual del inmueble destinado al proyecto de vivienda de interés social y prioritaria, Podemos Casa, para garantizar su ejecución plena y brindar seguridad jurídica a la transferencia del bien al patrimonio autónomo constituido. Mediante fiducia mercantil. 2026, mediante la cual se señala que el proyecto de acuerdo, por medio del cual se autoriza la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del municipio de Cota, para la ejecución de un proyecto de vivienda y se dictan otras disposiciones, elaborado por la Secretaría de Planeación y acorde con lo regulado en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 y el artículo 33 del Acuerdo Municipal 18 de 2024 no genera impacto fiscal, en consideración a que este no propone el otorgamiento de beneficios de carácter tributario ni genera un gasto nuevo a cargo del presupuesto municipal, teniendo en cuenta que el objeto del proyecto es modificar y precisar el alcance del Acuerdo Municipal número 10 de 2024, expedido por el Consejo Municipal de Cota, con el propósito de adecuar su contenido a la realidad jurídica actual del inmueble destinado al proyecto de vivienda de interés social y prioritaria, Podemos Casa, para garantizar su ejecución plena y brindar seguridad jurídica a la transferencia del bien al patrimonio autónomo constituido mediante fiducia mercantil. Observación N grado 7. Se sugiere fortalecer y ampliar la conclusión con el fin de brindar un resumen amplio y detallado del objeto del proyecto y sus aspectos que se evaluaron en su elaboración. Texto actual. Texto sugerido. El presente proyecto de acuerdo constituye un instrumento necesario, oportuno y jurídicamente adecuado para que el Consejo Municipal en el marco de su competencia faculte de manera expresa al alcalde para transferir el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria no 50N 209776787 como bien destinado al proyecto de vivienda. Asimismo, el proyecto establece reglas claras y coherentes para la ejecución del aporte del inmueble como subsidio familiar. El presente proyecto de acuerdo constituye un instrumento necesario, oportuno y jurídicamente adecuado para que el Consejo Municipal, en ejercicio de las competencias previstas en el artículo 313 numerales 1 y 7 de la Constitución Política y en las disposiciones legales que regulan la administración del patrimonio público, faculte de manera expresa al alcalde municipal para transferir el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria no 50N 209776787, destinando de forma específica al desarrollo del proyecto de vivienda en especie, así como para la aplicación del mecanismo excepcional de restitución parcial en dinero como instrumento de cierre del proyecto, garantizando la seguridad jurídica, la ejecutabilidad del esquema fiduciario y la correcta destinación de los recursos vinculados al programa de vivienda de interés social y prioritaria, Podemos Casa. Asimismo, la iniciativa normativa establece reglas claras, precisas y coherentes para la ejecución del aporte del inmueble como subsidio familiar de vivienda en especie, así como para la aplicación excepcional y condicionada al mecanismo de restitución parcial en dinero como instrumento de cierre del proyecto. Con ello se garantiza no solo la seguridad jurídica del esquema fiduciario adoptado, sino también la protección del patrimonio público, la transparencia en la gestión de los recursos y el correcto destino de los mismos conforme a su finalidad. En ese sentido, el proyecto de acuerdo materializa la función pública del urbanismo, desarrolla la política municipal de vivienda y asegura que la actuación administrativa se ajuste plenamente a los principios de legalidad, planeación, responsabilidad y prevalencia del interés general, contribuyendo de manera efectiva al acceso a soluciones. Observación N grados 8. Se sugiere mencionar lo relacionado al Acuerdo Municipal 10 de 2024 con el fin de dar un antecedente normativo municipal. Texto sugerido. Acuerdo 10 de 2024 artículo 4. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 388 de 1997, se faculta al alcalde municipal para que, en representación del municipio y una vez se adquieran los predios, la cabaña 2, identificados con folio de matrícula inmobiliaria 50N 2066415 y número catastral 252141000000000058034800000000000 y el Rubí 2, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50N 206641416 y número catastral 2521410000000058034700000000000. Transfiera título gratuito a favor del patrimonio autónomo que se constituye mediante la celebración de un contrato de fiducia mercantil, las áreas de dichos predios para ser destinadas a la ejecución de proyectos de urbanización y programas de vivienda de interés social y prioritaria y equipamientos comunitarios contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal.
El aporte a título gratuito al que se refiere este artículo se hará como subsidio en especie y serán otorgados y asignados a los hogares beneficiarios de los proyectos de urbanización y los programas de vivienda de interés social y prioritarios contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal, en proporción a las unidades de vivienda resultantes. Para tal fin, se autoriza al alcalde municipal para reglamentar y realizar dichas transferencias. Parágrafo primero. En ejercicio de estas facultades, el alcalde municipal podrá celebrar los contratos, convenios y expedir los actos administrativos necesarios para realizar dicha transferencia a título gratuito, tanto a la fiducia mercantil que se constituya para el desarrollo de los proyectos de vivienda, como para la posterior adjudicación de los subsidios de vivienda en especie para los hogares beneficiarios. Observación N grados 9. Precisión entre impacto patrimonial e impacto fiscal. La exposición de motivos señala que el proyecto no genera impacto fiscal, sin embargo, no desarrolla de manera expresa la diferencia entre impacto patrimonial e impacto fiscal, lo cual puede generar interpretaciones equivocadas en el debate de plenaria, especialmente frente a la transferencia gratuita del inmueble. Justificación técnica. Desde la Ley 819 de 2003 es fundamental dejar claro que no hay gasto nuevo, no hay ingreso nuevo, no hay modificación presupuestal. Se trata de un acto patrimonial y no fiscal. Esto evita interpretaciones de detrimento patrimonial o monetización del activo público. Texto sugerido para efectos de claridad fiscal. Se precisa que la autorización contenida en el presente acuerdo genera un impacto de naturaleza patrimonial y contable, más no un impacto fiscal ni presupuestal, en la medida en que no ordena gasto público, no crea ni modifica tributos, no compromete vigencias futuras, no autoriza apropiaciones adicionales ni altera el presupuesto general del municipio. En consecuencia, la iniciativa no afecta la estructura de ingresos ni de gastos del ente territorial, limitándose a habilitar un acto de disposición de un activo ya incorporado en el patrimonio municipal, cuyo registro se reflejará exclusivamente en el ámbito contable conforme a las normas de contabilidad pública aplicables. Observación N grados 10. Blindaje presupuestal de los recursos restituidos. Se menciona la destinación bis/VIP, pero no se precisa expresamente que los recursos no son de libre destinación. Desde la perspectiva financiera, esta precisión evita cuestionamientos sobre incorporación automática al presupuesto. Texto sugerido. Los recursos que eventualmente sean restituidos no constituirán ingresos corrientes de libre destinación ni podrán aplicarse a fines distintos de programas y proyectos de vivienda de interés social y prioritaria, bis/VIP. Dichos recursos deberán incorporarse al presupuesto municipal conforme a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas vigentes, con destinación específica y exclusiva a la financiación de iniciativas habitacionales de carácter social. Observación N grados 11. Articulación expresa con el Plan de Desarrollo Municipal. Se menciona el programa de vivienda, pero no se explica de manera explícita que el proyecto no crea nuevas metas. Esto es clave para evitar debates sobre impacto fiscal futuro o creación de nuevas líneas programáticas. Texto sugerido. El presente proyecto de acuerdo se enmarca dentro de las líneas estratégicas, programas y metas ya adoptadas en el Plan de Desarrollo Municipal, con el poder de la gente, Cota Renace 2024-2027, sin crear nuevos programas, metas, indicadores ni compromisos presupuestales adicionales, limitándose a habilitar un instrumento jurídico necesario para la ejecución de una iniciativa previamente contemplada en la planeación territorial y social del municipio. Observación N grados 12. Incorporar mención expresa del principio de sostenibilidad fiscal. Aunque se menciona impacto fiscal, no se conecta explícitamente con el principio constitucional de sostenibilidad fiscal. Texto sugerido. El proyecto de acuerdo se ajusta a los principios de sostenibilidad fiscal, responsabilidad financiera y eficiencia administrativa, toda vez que no implica la creación de nuevas erogaciones, no compromete vigencias futuras ni modifica la estructura presupuestal del municipio, limitándose a habilitar un acto de disposición patrimonial con destinación específica. 7.2 Proyecto acuerdo. Observación N grados 13. Se sugiere modificar el título del proyecto de acuerdo. El ajuste propuesto al título del proyecto de acuerdo tiene como finalidad precisar el alcance material de la autorización, identificando de manera expresa el proyecto de vivienda de interés social y prioritaria al cual se destina el inmueble municipal. Encabezado. Texto actual. Texto sugerido. Por medio del cual se autoriza la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del municipio de Cota, para la ejecución de un proyecto de vivienda y se dictan otras disposiciones. Por medio del cual se autoriza la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del municipio de Cota, con destino a la ejecución del proyecto de vivienda de interés social y prioritaria, Podemos Casa, y se dictan otras disposiciones. Esta precisión refuerza el interés público de la iniciativa, garantiza la coherencia con el contenido de la exposición de motivos y el articulado, y no introduce riesgos jurídicos ni amplía el objeto del acuerdo. Observación N grados 14. Errores en redacción y ortografía. Proyecto de acuerdo. Realizar todas las correcciones ortográficas, gramaticales, de puntuación, acentuación y de técnica normativa en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo, sin alterar el sentido material de las disposiciones ni el alcance jurídico de la iniciativa, garantizando claridad, coherencia y uniformidad en la redacción. Estas correcciones son necesarias para cumplir con los principios de claridad normativa, seguridad jurídica y técnica normativa, y no afectan el contenido sustancial del proyecto, conforme a lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011. Observación N grados 15. Se sugiere fortalecer al marco normativo del, considerando,
teniendo en cuenta las sugerencias de la proposición número 3 de la exposición de motivos. Observación N grados 16. Se sugiere modificar el artículo primero del proyecto para fijar la temporalidad por la cual se otorga la autorización para adelantar las facultades acá delimitadas. Texto actual. Texto sugerido. Artículo primero. Autorización de transferencia a título gratuito. Autorícese al alcalde municipal de Cota, en representación del municipio, para transferir a título gratuito a favor del patrimonio autónomo constituido o que se constituya mediante contrato de fiducia mercantil para el desarrollo del proyecto vivienda de interés social y prioritaria, Podemos Casa, el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria no 50N 209776787, para ser destinado a la ejecución de dicho proyecto, de conformidad con lo previsto en el contrato fiduciario. Artículo primero. Autorización de transferencia a título gratuito. Autorícese al alcalde municipal de Cota, en representación del municipio, hasta el 31 diciembre de 2026, para que dentro del término fijado y por una única vez, transfiera a título gratuito a favor del patrimonio autónomo constituido o que se constituya mediante contrato de fiducia mercantil para el desarrollo del proyecto de vivienda de interés social y prioritaria, Podemos Casa, el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria no 50N 209776787, con destino exclusivo a la ejecución de dicho proyecto, conforme a lo previsto en el contrato fiduciario. Observación N grados 17. Se propone eliminar en su integridad el artículo tercero del proyecto de acuerdo, en consideración a que su contenido no se ajusta a la naturaleza jurídica del acto que se está autorizando mediante el presente acuerdo. El objeto del proyecto se circunscribe a otorgar una autorización específica y pro tempore para la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad municipal con destinación exclusiva a un proyecto de vivienda de interés social y prioritaria. La regulación de eventuales escenarios de cierre financiero o ajustes derivados de la ejecución del contrato de fiducia mercantil corresponde al ámbito propio de la dinámica contractual y a las estipulaciones que se pacten dentro del negocio jurídico, siempre dentro de los límites fijados por el acuerdo. La inclusión de una autorización adicional relativa a la restitución parcial en dinero introduce un elemento distinto al acto principal de disposición patrimonial, que nos resulta esencial para la habilitación conferida y podría desdibujar el alcance material de la autorización otorgada por el Consejo, afectando la precisión que exige el artículo 313 de la Constitución Política respecto de las facultades conferidas al alcalde. En consecuencia, con el fin de preservar la unidad de materia, reforzar la seguridad jurídica del acuerdo y delimitar adecuadamente el alcance de la autorización otorgada, se propone la eliminación integral del artículo tercero. Observación N grados 18. Se propone incluir el siguiente artículo con el fin de que la facultad quede bajo un compromiso de informe y seguimiento ante esta corporación. Texto sugerido. Artículo nuevo. Informe al Consejo Municipal. La Administración Municipal deberá presentar al Consejo Municipal un informe escrito sobre las actuaciones adelantadas en desarrollo de la autorización conferida en el presente acuerdo, dentro de los 30 días siguientes al perfeccionamiento de la transferencia del inmueble o, en su defecto, al vencimiento del término máximo de la autorización. El informe deberá contener, como mínimo, la descripción de las actuaciones administrativas realizadas, la acreditación del perfeccionamiento del negocio jurídico correspondiente, la identificación del patrimonio autónomo receptor del bien y la verificación de la destinación específica del inmueble conforme a lo autorizado. Observación N grados 19. Se sugiere corregir la numeración del articulado en caso de ser aceptadas las proposiciones anteriormente planteadas. Observación N grados 20. Con el fin de dar continuidad al estudio del proyecto de acuerdo y dando cumplimiento al reglamento interno de esta corporación, en especial lo consignado en el artículo 17, se solicita incorporar al proyecto. 1. Fotocopia de la escritura del predio objeto de la compraventa. 2. Certificado de tradición y libertad con una fecha no superior a 30 días de expedición al momento de radicar el proyecto. 3. Certificación de uso de suelo. 4. Licencia o autorización para subdividir o segregar el inmueble, si es el caso. 5. Planos del predio en general, predio segregado o subdividido y parte restante con los respectivos linderos y áreas, si es el caso. 6. Autorización para vender cuando el predio haya sido adquirido por adjudicación del incoder o quien haga sus veces. 7. Constancia de que el inmueble fue puesto a disposición para que entidades sin ánimo de lucro lo soliciten en comodato con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el plan de desarrollo. 8. Concepto final. La iniciativa contenida en el proyecto de acuerdo no 02 de 2026, mediante la cual se autoriza al alcalde municipal de Cota para transferir a título gratuito un bien inmueble de propiedad del municipio, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria no 50N 209776787, a favor de un patrimonio autónomo constituido o que se constituya mediante contrato de fiducia mercantil, con destinación exclusiva a la ejecución del proyecto de vivienda de interés social y prioritaria, Podemos Casa, se encuentra ajustada al marco constitucional y legal vigente. Desde el punto de vista competencial, el Consejo Municipal actúa dentro del ámbito de las atribuciones previstas en el artículo 313 numerales 3 y 7 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012, al otorgar una autorización específica, precisa y pro tempore para la disposición de un bien inmueble municipal. La facultad conferida al alcalde se encuentra debidamente delimitada en su objeto, finalidad y término,
sin constituir delegación indefinida ni habilitación abierta que desborde la competencia del órgano deliberante. En el plano material, el proyecto se armoniza con el artículo 51 de la Constitución Política, la Ley 3 de 1991 y la Ley 388 de 1997, en cuanto se orienta a facilitar la ejecución de un proyecto de vivienda de interés social y prioritaria mediante un instrumento de gestión del suelo jurídicamente permitido. La incorporación del inmueble al patrimonio autónomo fiduciario constituye un mecanismo idóneo para garantizar la separación patrimonial, la trazabilidad del activo y su aplicación exclusiva a la finalidad social autorizada. Desde el punto de vista financiero, conforme a la certificación expedida por la Secretaría de Hacienda, el proyecto no genera impacto fiscal ni presupuestal, en la medida en que no ordena gasto público, no crea ni modifica tributos, no compromete vigencias futuras ni altera la estructura de ingresos y gastos del municipio, limitándose a habilitar un acto de disposición de un activo previamente incorporado al patrimonio municipal. Las proposiciones formuladas durante el estudio del proyecto permiten reforzar la seguridad jurídica del acto, delimitar con mayor precisión el alcance temporal y material de la autorización, asegurar la destinación específica del inmueble y garantizar el ejercicio del control político por parte del Consejo Municipal. En consecuencia, y con fundamento en el análisis jurídico, administrativo y financiero realizado, se concluye que el proyecto de acuerdo no 02 de 2026 es legal, constitucional y técnicamente viable, razón por la cual se recomienda su aprobación en primer debate, con la incorporación integral de las proposiciones acogidas. En los anteriores términos, se rinde el presente concepto jurídico financiero, con fundamento en la normatividad vigente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, según el cual este concepto no tiene carácter vinculante ni compromete la responsabilidad del Consejo Municipal de Cota. Con consideración y respeto. Óscar Mendieta Reina, asesor jurídico TP 304188 del CS de la J. Janet Andrea Mortegui García, asesora financiera y presupuestal TP no 172821 T. Señor presidente. Concejal Néstor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor primer vicepresidente. Le solicito a su señoría el aplazamiento de la sesión para el día de mañana en razón a que no hay personal de la administración en el despacho. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Néstor. Claro que sí. Honorables concejales, pongo en consideración de la plenaria aplazar la sesión y continuar el día de mañana el estudio del proyecto número 2 del 2026. Se encuentra en consideración, sigue en consideración, anuncio que se va a cerrar. ¿Aprueban, honorables concejales? Aprobado. Señora secretaria, por favor, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Cuarto, lectura de correspondencia. ¿Tenemos correspondencia? No, señor presidente. Continuamos, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Agotado orden del día, señor presidente. Una vez agotado el orden del día, siendo las 9:47 del 21 de febrero, damos por finalizada la sesión programada para el día de hoy. Invitarlos para el día de mañana, 8 de la mañana, continuación del proyecto del estudio del proyecto número 02 del 2026. Muchas gracias a ustedes, honorables concejales, que tengan un buen día.